Torna Fem Ciència, una sèrie per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Aquesta quarta temporada està dedicada a la història mediambiental. Avui parlarem amb Marta Guadalupe Rivera Ferre, professora d'investigació a l'Institut Ingenio, del CSIC i la Universitat Politècnica de València. Els seus temes d'estudi són els sistemes alimentaris centrant-se en el gènere. És investigadora principal del projecte SWIFT i coordinadora de projectes com Agroecology, Transect i Pastinova. ¿Es la historia de la ciencia y la tecnología sexista? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que toda la historia es sexista hasta ahora y ahora es que empieza un poco a hacerse un poquito de justicia de género, digamos. Si bien es verdad que yo creo que, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, como es relativamente reciente, que no es una cosa, ¿no? En el que haya, digamos, esta conciencia, ¿no? Ambiental de hace siglos, ¿no? Sino que los fenómenos y las problemáticas ambientales empiezan a tomar como más relevancia, sobre todo a partir del año 70, y ya ahí había un movimiento feminista importante, el movimiento pues, ¿no? Ecofeminista. Bueno, que yo creo que aunque si hablamos de historia, pues seguro que hay muchas cosas que no sabemos que han hecho las mujeres y que estaría guay empezar a recoger, pero en el ámbito ambiental creo que por ser una cosa relativamente reciente, pues hay un poquito menos de sesgo, digamos. L'agroecologia i el feminisme reconeixen la interdependència i les cures com a factors claus. Com creus que podríem revalorar i redistribuir les tasques de cures humanes i ambientals a les nostres societats? Bueno, yo creo que hace falta un cambio socioeconómico radical, ¿no? De arriba abajo y darle la vuelta a ese iceberg que nos enseña la economía feminista, que en la base de la economía están los cuidados y las comunidades, para luego, y que es todo lo invisible, ¿no? Y que la parte visible de ese iceberg, lo que vemos es, digamos, la economía productiva. Habría que darle la vuelta a ese iceberg para realmente poner en valor y para mostrar cuáles son todas esas actividades invisibles no remuneradas. Y claro, aquí es verdad que la agroecología y que forma parte, ¿no? Digamos, que reconoce esa interdependencia entre las personas y el medio ambiente y que además habla de cuidados, pues obviamente tiene muchísimo, muchísimo que aportar, ¿no? Lo cual no quiere decir que la agroecología sea feminista, ¿vale? Porque una cosa son los principios bajo los que se sustenta la agroecología y otra cosa es la puesta en práctica, sobre todo cuando hablamos de hombres y mujeres y diferentes, ¿no? Diversidades. Entonces aquí seguimos viendo que siga habiendo pues una división sexual del trabajo, que el valor de las mujeres que el trabajo de las mujeres sigue sin estar tan valorizado como el de los hombres, etcétera. De quina manera el feminisme pot contribuir a l'agroecologia per avançar cap a la sobirania alimentària? Ens podries presentar el projecte SWIFT? Bueno, pues yo creo que el feminismo y en particular la economía feminista y en diálogo con la economía social y solidaria, pues nos permite meter en la agroecología y poner en valor, como digo, estos trabajos que han sido tradicionalmente de las mujeres que no se han valorizado, esto por un lado, cuestionarnos esas tareas, esa división sexual del trabajo, pensar en elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la conciliación y con la satisfacción en el trabajo y el autocuidado. Sin autocuidado, pues no hay realmente tampoco, ¿no? No hay lo que llamamos en el proyecto SWIFT vidabilidad, ¿no? Proyecto SWIFT y FEMVIDA, que son dos proyectos hermanos que estamos trabajando en este concepto de la vidabilidad en los proyectos agroecológicos. El proyecto SWIFT en sí mismo, aparte de esto, un poco también lo que estamos haciendo es visibilizar cuáles son las barreras que se encuentran las mujeres agricultoras en el contexto europeo, que tiene que ver con el acceso a la tierra, que tiene que ver con el tema de no aparecer como jefa de explotación, y esto tiene implicaciones en lo que se refiere a la seguridad social. También tiene que ver con los estereotipos de género asociados a la actividad agraria. Entonces es un estereotipo más masculino y bueno, eso tiene implicaciones también luego, por ejemplo, en la participación en las organizaciones agrarias, y esto pues tiene un impacto en lo que se trabaja dentro, ¿no? Lo que son las prioridades dentro y lo que se discute dentro de lo que es las organizaciones agrarias. Y esto también en relación, por ejemplo, al modelo de agricultura en el que a nivel mayoritario, pero un modelo de agricultura en el que las mujeres se sienten más cómodas y que normalmente suele ser un modelo de agricultura más de pequeña escala, mucho más vinculado a la agroecología,
y que tiene poca representatividad o poca visibilidad en estas organizaciones precisamente porque las mujeres no están en estos puestos directivos. Y luego hay el tema, por ejemplo, también en el proyecto estamos trabajando el tema de la creación de redes de apoyo mutuo y luego el tema de colectivos particulares como pueden ser las mujeres migradas trabajadoras del campo, ¿no? O sea, es como hay una perspectiva interseccional o, por ejemplo, el colectivo LGTBI, también un colectivo muy invisibilizado en la agricultura europea, en la agricultura global en general, y estamos trabajando de una forma también muy particular el contexto de Europa Central y del Este. Quin paper juguen les pageses en la preservació i transmissió de sabers i coneixements tradicionals? A nivel global, no voy a decir todo, pero muchísimo, ¿no? O sea, porque también depende de la actividad, depende del sitio. Pero bueno, como sí que hay una división sexual del trabajo y las mujeres normalmente suelen trabajar en las tareas que están vinculadas más a los alimentos que alimentan a las familias, no tanto en lo que se conoce como el cash crops, ¿no? O los cultivos comerciales. Normalmente en muchas partes del mundo esto lo suelen gestionar los hombres y las mujeres están más en lo que es la agricultura de base campesina, que es la que alimenta a las familias. Entonces, todo el conocimiento que tiene que ver con la selección y la preservación de la semilla, todo el conocimiento que tiene que ver en muchos territorios también con los animales más de pequeño formato, pues como son pues, los pollos o las cabras y las ovejas. Y ese tipo de conocimiento, el almacenamiento de las semillas, en muchos territorios lo controlan las mujeres, que no la toma de decisiones, ¿eh? También es diferente, pero bueno, por ejemplo, en el tema de las comunidades pesqueras, pues las mujeres tienen un tipo de conocimiento y los hombres tienen otro tipo de conocimiento, ¿no? Por esto que digo de la división sexual del trabajo. Entonces las mujeres juegan un papel muy importante porque al final sí que es verdad que con la industrialización de la agricultura en diferentes partes del mundo, pero bueno, en la Europa fundamentalmente, pues son las que han quedado un poco con un conocimiento más claro de lo que era la forma de producir alimentos antes. Quizás con la salvedad, en este caso, de lo que es la ganadería extensiva, porque la ganadería extensiva son los pastores y aunque las mujeres también forman parte de la familia pastora, pero aquí los hombres también tienen un conocimiento y una relevancia fundamental. Quin paper tenen els sistemes pastorals tradicionals mediterranis en la conservació de la biodiversitat i les societats rurals? Los sistemas pastorales tienen un papel clave en la preservación de los ecosistemas, de los paisajes, de la biodiversidad, en la adaptación al cambio climático, en la reducción de las emisiones, en lo que se refiere, porque son normalmente sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles. Y en lo que se refiere a la adaptación al cambio climático, claro, bueno, está basado también en razas autóctonas, razas que están desapareciendo, ¿no? Que hay que preservar y que además son fundamentales para la adaptación al cambio climático, cuando sabemos que la actividad, digamos, el incremento de la temperatura, pues las razas mejoradas pues, son más frágiles a este incremento de la temperatura y requieren nuevamente estar indoor, ¿no? Y luego el rol que juegan también, obviamente, en lo que se refiere a la reducción, ¿no? de los incendios, ¿no? En un contexto de cambio climático donde sabemos que los incendios o la probabilidad de incendios, si hay una relación directa, se incrementa, pues los sistemas pastorales, los sistemas de transhumancia que permiten reducir, digamos, ¿no? El matorral, digamos, que es más fácil de incendiarse en estos contextos y que facilita la propagación del fuego, pues un papel fundamental, ¿no? Por eso se habla de los rebaños bomberos. Com ha afectat la mercantilització de l'agricultura a l'hora de percebre els aliments? Es que la mercantilización de la agricultura va de la mano de la mercantilización del consumo alimentario. Es decir, que producción y consumo se han industrializado de forma paralela y no puede ser de otra manera al final, ¿no? Entonces, por eso en la agroecología implica un cambio también de modelo de consumo, que todo esto es importante también tenerlo en cuenta. Cuando se hacen muchas veces comparaciones, ¿no? En el que con la agroecología no se puede alimentar a toda la población mundial, bueno, es que la agroecología implica también un cambio de modelo de consumo. No es un cambio solamente de la forma de producir alimentos, sino que implica un cambio radical de todo el sistema agroalimentario en todas sus fases, ¿no?
Obviamente, pues favoreciendo los circuitos cortos de comercialización, ¿no? La venta lo más directa posible y luego, por supuesto, unas dietas culturalmente apropiadas. En nuestro caso sería la dieta mediterránea, ¿no? Porque podamos, digamos, consumir alimentos en relación a lo que es capaz de producirse en los diferentes territorios. El desperdicio alimentario, es decir, esto que tenemos ahora de un tercio del total de los alimentos que se producen nunca llegan a ser consumidos, pues el desperdicio alimentario va de la mano de la industrialización del sistema alimentario. Hay una crisis de sobreproducción y una falta de valoración de los alimentos, obviamente por el bajo precio que tienen. Y esto, bueno, pues facilita el desperdicio alimentario tanto en la parte de la producción como en la parte de consumo. La dieta mediterrània cultiva en molts anys de cultures compartides. Com l'està afectant la transició nutricional? Quins riscos comporta? La transición nutricional ha ocurrido en todo el mundo, no es una cosa que haya ocurrido solamente en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ha ocurrido y sigue ocurriendo en todo el mundo, pero en nuestro caso se refleja en esto, ¿no? Un alejamiento de un patrón cultural que es el de la dieta mediterránea y la adopción de un patrón de consumo en el que fundamentalmente pues, nos alimentamos de alimentos procesados o ultraprocesados, un incremento importante en el consumo de proteína animal, un incremento importantísimo del consumo de azúcar y todo esto pues con los impactos que tiene en la salud de las personas consumidoras, un incremento del sobrepeso y la obesidad importantísimo, ¿no? Pues un 39% de sobrepeso y obesidad infantil con todos los impactos que tiene a la hora de la salud de estos niños. Entonces, la transición nutricional a nivel global ha favorecido el alejamiento de todas las diferentes personas que estamos distribuidas por el mundo de nuestro patrón cultural de consumo de alimentos y la pérdida, pues, obviamente, de muchísimo conocimiento, no solamente en la producción, como comentaba antes, sino también la pérdida de muchísimo conocimiento en la parte de la preparación y elaboración de alimentos. Por ejemplo, hay muchas recetas, ¿no? Que se utilizan, pues, alimentos como el pan duro, ¿no? Que ahora se tiran y que son la base de recetas tradicionales, como son las migas, como es el salmorejo y el gazpacho, o casi de todas, no, pero una parte importante de la dieta, de la receta tradicionales se basan pues, en el reaprovechamiento, ¿no? Porque pues, digo que el desperdicio alimentario no existe fuera del sistema alimentario industrializado, porque por un lado hay otro tipo de relación con los alimentos, ¿no? y de valoración de esos alimentos, pero por otro lado es que además en la preparación, en la elaboración y el consumo, pues ese hipotético desperdicio forma parte de la receta, ¿no? Y eso es un conocimiento que se pierde, que normalmente ha estado asociado también a las mujeres y que, bueno, pues se está perdiendo. Podríem parlar de colonialisme urbà sobre el medi rural? Totalmente, sí, claro. O sea, la transición nutricional forma parte de un proceso histórico de urbanización, de industrialización, que van también de la mano. Para que la gente quiera salir del campo e irse a la ciudad, hace falta obviamente poner o valorar todo lo que es actividad urbana y lo que entendemos por civilización, ¿no? Lo cosmopolita, los valores urbanos por encima de los valores rurales. Y esto se ve en el lenguaje, ¿no? O sea, cuando el cateto del pueblo, el pueblerino, la agricultura también como atraso, ¿no? Todo ese tipo de conformación de un discurso, de un pensamiento en torno a lo que es lo rural, ¿no? Y ahora lo rural ya no está tanto como en atraso, como estuvo durante mucho tiempo, pero sí como una zona de ocio y de descanso para la gente que vive en el medio urbano, con lo cual sigue siendo periferia y sigue sin tener, digamos, una centralidad que es la que se merece, obviamente, porque toda nuestra cultura, nuestros patrones culturales vienen del medio rural, ¿no? Y todo lo que nosotros consumimos viene de la naturaleza que está en el medio rural. Y todos los alimentos que consumimos, la mayor parte vienen del medio rural. Es decir, que realmente es el que hace posible la vida en la ciudad. O sea, sin medio rural no habría medio urbano. Moltes gràcies, Marta. Ens veiem en el proper episodi de Fem Ciència. Fins aviat!